La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la doctrina de Pablo a los Gálatas. Vamos a mirar el fruto de la carne y vamos a comenzar en este estudio también un poco, avanzar sobre el espíritu. Vamos a la palabra de Dios. Nos quedamos en el 15, vamos en el 16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. No satisfagáis, no saciar los deseos de la carne. ¿Okay? Ahora vamos a mirar en relación a esto. Y manifiestas en el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Desde el tiempo de Moisés, cuando se les da la ley, los 10 mandamientos, 613 mandamientos, obviamente se ha sido carnal. Ahí cuando se les da la ley, era para andar, los 10 mandamientos era para andar guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra es Espíritu, pero también el Espíritu de Dios, o sea, los ángeles, ¿verdad? Que ayudaron y protegieron en las tribulaciones a los siervos de Dios, a los reyes que tenían temor de Dios, a los profetas que tenían temor de Dios, porque había falsos profetas también. Vamos a ver las obras de la carne. Adulterio. ¿Ok? Estas son las obras de la carne. Una persona adúltera no está siendo guiada bajo el Espíritu, por el Espíritu. Dice Cristo en Mateo 5:32. Yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Por ejemplo, si un hombre desprecia a su mujer, como consecuencia ella va a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque una mujer necesita la protección de un varón. Así fue creado, así el Señor lo diseñó. Entonces una mujer va a tender a buscar el que un varón cuide de ella cuando ella es repudiada. Ahora, obviamente hay mujeres que repudian a sus esposos y andan con otros, andan en adulterio. Fíjense bien, por alguna razón, hay personas que toman este versículo y dicen, no, pero Cristo dijo que a no ser, otra vez, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces dice, ese versículo habla de que si ella le fue infiel a él, entonces la puede repudiar. Sí, la puede repudiar porque ya ella lo repudió a él. Pero ante el Señor siguen estando casados. Ejemplo. Dios le habla a Israel como esposa. La esposa de Israel, la esposa de Dios, repudió a Dios. Entonces, el Señor no cuidó de ella. No cuidó de ella.
Entonces, cuando no cuidó de ella, dice, estoy con los brazos abiertos a ver cuándo te vas a arrepentir. Y dice, y no te has arrepentido. Entonces, nuestro Padre Dios nunca se divorció de Israel, nunca. Entonces, vayan y lean el Oseas, está en Jeremías también, en relación al adulterio de Israel. Si mal no recuerdo, en el capítulo 2. Entonces, fíjense bien este versículo. Dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Aquí está. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahí está, o sea, está bien claro. En Marcos 10:12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, una persona que no se arrepiente no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir no entrar en el reino de Dios? Cristo no está pidiendo por esa persona. ¿Por qué? Porque no está amando. Dice el Señor, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Esto incluye a la familia. Amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tus hijos, a tu madre, a tu padre, amar, o sea, amar. El que no ama a su hermano, ¿cómo dice que puede amar a Dios? Dice Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no has visto cuando no puedes amar a tu hermano al que sí ves? Entonces, una persona que no ama el amor de Dios, o sea, no ha entrado en el reino de Dios, no ha entrado en la tierra prometida. Cristo no está de su parte. Dice Cristo, Señor, no te pido por todos, te pido por los que me has dado. ¿Ok? Entonces, una persona que se quiere justificar, obviamente no está siendo guiada por el Espíritu, está siendo guiada por la carne, por los deseos de la carne. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia es suciedad, es porquería. ¿Ok? Lascivia. ¿Qué es lascivia? Yo puse unos sinónimos, ¿verdad? Para que sea un poquito más comprensible. Lascivia es lujuria, es sensualidad. ¿Ok? Esto no nada más. Bueno, aquí Pablo menciona varias cosas. Idolatría. La idolatría tiene que ver con amar las cosas de este mundo, la sensualidad. Hechicerías, ok, fíjense bien, hechicerías. Conjuntos de ritos y poderes sobrenaturales. Por ejemplo, la santería es hechicería. Eso de que pasarle un huevo ahí eso es hechicería. No, pues voy a ir para que me lean la mano. Eso es hechicería. ¿Ok? No, pues voy a ver, ¿cómo se llama? Hay un juego que se usa ahí, no recuerdo ahorita cómo se llama. En un juego, un board, en donde así al azar ponen para que le hablen los espíritus. Satanás habla a través de estos juegos, de estos boards. Y mucha gente ha sido poseída por muchos demonios jugando a este juego. Eso es hechicería también. En las iglesias pentecostales se ve mucha hechicería. Están siendo engañados. Precisamente
¿Cuál fue el engaño? Que se salieron del Evangelio. Se salieron del Evangelio. Por ejemplo, por darles uno o dos ejemplos. En la iglesia pentecostal, por ejemplo, unitaria, dicen, si no hablas en lenguas, no hay un testimonio de que el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a orar por las personas para que reciban el Espíritu. Entonces resulta que Marcos dice, y estas cosas acompañarán al que crea el Evangelio. Hablarán nuevas lenguas, expulsarán demonios, tomarán veneno y no les hará daño. Y estas personas lo toman literalmente, cuando es metafórico. ¿Ok? Hablar nuevas lenguas quiere decir, hermanos, porque Pablo dice, si no estuviera contradiciendo lo que dice en Primera de Corintios, dice, ¿hablan todos en lenguas? O sea, están las lenguas angelicales y están las lenguas que es otro, por ejemplo, otro idioma. Por ejemplo, me invitan para ir por ejemplo, a China. Okay. Yo no hablo chino, vamos a decir mandarín. En China hay muchos idiomas y dialectos, muchos. Entonces, por ejemplo, alguien me invita para allá y yo ando por aquel lado y el Señor me usa para predicarle a una persona en mandarín. ¿Ok? Y a lo mejor empiezo a estar, yo no sé hablar chino, no sé hablar mandarín. Y resulta que hablo un perfecto mandarín. Le estoy predicando el evangelio a una persona. ¿Ok? Ahí estoy hablando en lenguas, predicando el evangelio, adorando a Dios. Y otra persona me está escuchando en su idioma. ¿Ok? Está también las lenguas angelicales, las personas que hablan en lenguas. Esas personas es una señal, dice Pablo, para las personas que resisten el evangelio. Lo resisten, o sea, no creen que el evangelio, que el regalo de Dios es gratis. No creen, piensan que se lo tienen que ganar. Entonces Dios, que es misericordioso, les da este regalo que viene del Espíritu. ¿Para qué? Para que esa persona se edifique a sí mismo. Una persona que habla en lengua se edifica a sí misma. No lo digo yo, lo dice Pablo. Dice, el que habla en lengua se edifica a sí mismo y él mismo lo explica, ¿verdad? Porque se resiste. En otras lenguas les hablaré y aún así se resistirán. Dice, pero el profeta habla a la iglesia. Ok, entonces, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos profetas? No. Pero la iglesia es una. Entonces, por ejemplo, la iglesia evangélica pentecostal lo malinterpreta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está pasando una serie de cosas. Están siendo engañados. Por ejemplo, hay otro ejemplo. Hay muchos ejemplos, están siendo engañados de muchas formas. ¿Okay? Hay personas que se agarran carcajeando. Y ellos toman, ¿verdad? De la lectura de la palabra de Dios, que se están gozando en el Espíritu. Eso no es el gozo en el Espíritu. Otro más. Están personas, adultos, 25, 30, 40, 60, 70, 80 años, y son así como poseídos por espíritus del demonio, porque eso no es del Espíritu Santo,
y empiezan a hacerle así como niños. Empiezan así como niños chiquitos de meses. Entonces las personas dicen, mira, es que estas personas son como niños. Y la gente se goza ahí viéndolos, cuando en realidad son manifestaciones de Satanás. Hay muchos videos en relación en donde son poseídos por demonios y andan así como, se ponen ebrios. Entonces dice, oye, ¿esto qué es? Dice, es que andan ebrios en el espíritu. ¿Ok? Están siendo engañados. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios los entregó. Porque se resisten a querer el evangelio. ¿Cuándo es cuando ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, que Él pagó por la deuda de nosotros? Ellos creen, pero y luego lo niegan. Cuando dice, si tú no hablas en lengua, como ellos ya hablan en lenguas, entonces desprecian a los que no hablan en lenguas. Y resulta que los que no hablan en lenguas, muchos de ellos resisten a los profetas. Eso es altivez, eso es orgullo. Entonces dijeran unos, no, nosotros por eso no nos metemos en esas cosas. Entonces, pero eso no quita que la obra del Espíritu Santo se dé. Hay personas que hablan en lenguas y alaban a Dios, y hay personas que hablan en lengua que andan alabando a Satanás, pero ellos no lo saben. ¿Ok? Ellos no lo saben. ¿Cómo lo sabes? Si es de Dios o es de cómo te sientas. Si una persona se siente, vamos a decir, con orgullo porque habla en lenguas, entonces no es de Dios. No es de Dios. El hablar en lenguas, en la lengua de Dios, la persona va a tender a tener paz. Dios le va a dar una tranquilidad, pero un gozo, una alegría de Dios, no del mundo. ¿Ok? Entonces, en la medida que van pasando estas cosas, ¿cómo una persona puede entrar en el conocimiento de Dios? Eventualmente esas personas les vienen desgracias. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, les viene la tribulación y Cristo no está con ellos. ¿Por qué? Porque lo está negando. Lo está negando. Entonces dijeron otras, es muy común que los católicos dicen, no hombre, estos están llenos de demonios. Bueno, resulta que la misa es hechicería también. Es hechicería también. Eso de que la oblea se convierte en el cuerpo de Cristo, esas son puras mentiras del demonio. Eso no es cierto, eso no es bíblico. ¿Ok? Eso está en el Antiguo Testamento, en la ley. Se habla de obleas, se habla de hojaldras, se habla de tortas, pero ya no estamos bajo la ley. Cuando Cristo dijo, hagan esto en memoria mía, está hablando de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10, la última parte, y en Corintios 11, ahí dice cuál es el cuerpo de Cristo. Y está también, y luego Pablo también en el 12 también lo menciona, en el fruto de los dones del Espíritu Santo. Ahí dice quién es el cuerpo. Nosotros somos un miembro del cuerpo. Cuando yo ando con mi hermano en amor, con mi hermano cristiano, estamos comiendo el cuerpo de Cristo, metafóricamente. Eso de que me voy a comer una oblea
y voy a ser más santo por Dios. O sea, esto solo lo puede revelar el Espíritu Santo. ¿Ok? Dios es el que nos abre el entendimiento para poder entender estas cosas. Por ejemplo, en la carta a la Odisea de Pablo, él lo menciona. Dice, yo no fui llamado con ritos. A mí el Señor no me llamó con ritos. Yo iba en camino a Damasco y me dijo Cristo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí el Señor no me llamó con nada de eso. Dice, el que quiera hacer una ceremonia de la cena del Señor, que se entretenga con sus ceremonias. Eso lo dice Pablo, está bien clarito en la carta a la Odisea, bien clarito. Eso de que guardar los días, ¿a poco ya porque guardas los días ya vas a ser más santo? No. ¿Ok? Enemistades, ¿qué son enemistades? Es odio entre dos personas cristianas. Entre dos. Ahora, las dos. Cuando una persona odia a otra, esas no son enemistades. Esa es persecución. Por ejemplo, Cristo les predicaba y los fariseos y los saduceos lo aborrecían, lo despreciaban, lo odiaban. Eso no quiere decir que Cristo tenía enemistad contra ellos, no. La persecución era de ellos contra Cristo. ¿Okay? Los cristianos, los verdaderos cristianos que aman a Dios, que son guiados por el Espíritu, el Señor así lo estableció. Siempre van a ser perseguidos por sus hermanos caínes, los que se quieren justificar con la carne, así como está en Génesis. Por ejemplo, Dios le da un hijo, dos hijos al principio, Adán y Eva, y Caín mató a Abel. ¿Por qué? Caín ofreció un sacrificio a Dios, Abel también. Abel ofreció lo mejor y Caín ofreció el fruto de la tierra. Por ejemplo, Señor, te voy a ofrecer que yo no voy a comer carne, no voy a comer hamburguesas, no voy a comer esto, porque soy bueno, Señor. Ahí estoy siendo Caín. Por otro lado, si yo le ofrezco el sacrificio perfecto, que es Jesús, Padre mío, yo soy pecador, Señor. Yo le ofrezco el sacrificio de Cristo, su amado Hijo, quien llevó, Señor, todas nuestras iniquidades. Yo le doy gracias, Padre mío, por Cristo Jesús. Esa es la mejor ofrenda que puedes hacer. Ahora, se comienza ahí. Entonces, cuando haces esa ofrenda que es Cristo Jesús, que es aceptar el Evangelio por fe, esa es la ofrenda. Pablo lo dice, ofrenda agradable a Dios. Cristo fue la ofrenda perfecta. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Oh, no, pero yo voy a misa. Yo voy a los servicios todos los días. Yo soy mejor que los demás. No. Ahora, si una persona quiere, hay actividades todos los días y siempre andan haciendo algo, bueno, está bien, pero nosotros somos justificados por fe en Cristo Jesús. Entonces, si somos guiados por el Espíritu, pues el Espíritu nos puede decir, ok, ahora no vayas, mejor ve a este lugar. Y ahorita vamos a ampliar un poquito en relación a ser guiados por el Espíritu. Son las enemistades que tienen que ver con rivalidad, en que hay aborrecimiento de uno hacia el otro. Por ejemplo, Cristo dijo, está escrito, no matarás, pero yo les digo que si alguna persona se enoja contra su hermano, va a dar cuentas. Si una persona le dice necio a su hermano, va a ser echado en el fuego. O sea, va a pagar. Va a haber un castigo, va a haber una disciplina. ¿Ok? So, por ejemplo, vamos a decir,
a mí me da el Señor conocimiento de Dios. ¿Ok? Yo no le puedo decir, estos teólogos católicos están bien estúpidos, no saben nada. No, ¿cómo yo le voy a decir eso a una persona? No, pero por otro lado, a mí muchas veces me han dicho que estoy bien tapado, que yo no sé nada de nada. ¿Tú qué vas a saber? Como que ya no estamos, como que no debemos de cumplir los 10 mandamientos. No les cabe, no lo entienden. No lo entienden. Entonces también le dicen a uno fatuo, o sea, ignorante, estúpido, necio, que es lo mismo, dice, cuando hagan eso, la persona que haga eso, ¿qué pasó cuando a Cristo lo estaban humillando? El Señor le dijo, Señor, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Él estaba pidiendo, entonces el Señor, Cristo nos dijo, dice, cuando ustedes los maldigan, a ustedes los maldigan, ustedes bendigan. Entonces cuando a nosotros nos maldigan, ese es el mandamiento, ese es el mandamiento del amor. Si alguien nos dice, no, tú eres un tapado, debemos de bendecir a esas personas. Enemistades, pleitos, hay celos. Ok, esto siempre se manifiesta en todas las congregaciones, así está escrito, Santiago lo dice. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, fíjense bien, orgía, fiesta en la que se busca experimentar todo tipo de placeres sensuales, en lo relativo a comida, bebida o sexo. Simplemente el ir a una cantina, el ir a una barra, el ir a un lugar a tomarse, a emborracharse, eso es una orgía. No solamente tiene que ver al placer del sexo. El ir a los lugares en donde hay mujeres que se desnudan y andan ahí las mujeres encueradas ahí, eso es orgía. Aunque no estén físicamente tocando a las personas, eso es orgía porque lo están haciendo con el corazón, con los ojos. Esa es una orgía. Ahora, hay orgías en donde sí, o sea, hay decenas de personas ahí teniendo sexo unos con otro, intercambiándose, o sea, algo extremadamente evil, dijera yo, o sea, algo demoníaco de a tiro. Entonces, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales los amonesto, dice Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Heredarán. ¿Quién es nuestra herencia? Es Cristo. Es Cristo. Nuestro tesoro es Cristo, hermanos. Él es el heredero de todo. Y nosotros somos coherederos. Entonces, el Espíritu del Padre que está en Cristo, que es el heredero, y nosotros somos coherederos, el Espíritu del Padre, que es el dunamis de Dios, el poder de Dios, que es lo que sigue aquí. Es el que te da gozo, el que te da paz, aún en la tribulación, así como le pasó a Daniel. Daniel fue echado a los pozos, al pozo de los leones. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová? Le tapó la boca a los leones. ¿Qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego? Fueron echados a un horno de fuego. Y no les pasó nada, ni un cabello de ellos se quemó. Cristo hizo una promesa, dice,
Van a venir muchas tribulaciones, pero ustedes permanezcan en la fe, permanezcan en el amor. Dice, y ni uno de sus cabellos se quemará, metafóricamente. No les va a pasar nada. Tengan confianza en el Señor. Entonces, yo les quiero compartir versículos en relación a la guía. Fíjense bien. En el 18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Okay? No estamos bajo la ley. Entonces, fíjense bien. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creemos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos conduce. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a pecar. Y cuando estamos guiados por el Espíritu, también quiere decir por el Espíritu, o sea, tener un espíritu de mansedumbre. Las cosas del mundo no se enseñorean de nosotros. Es bien difícil entender esto porque se los voy a poner así. La única forma de poder compartirlo con ustedes es con ejemplos, ¿ok? Obviamente yo no lo sabía tampoco. Por ejemplo, a veces anda uno ahí que uno no quiere pecar y yo digo, no quiero pecar, y es lo primero que hace uno, pecar. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor me hizo un llamado para seguirlo, yo entendí el Evangelio por un periodo de tiempo. Yo siendo católico, se me enseñó que yo era justificado si, por ejemplo, para empezar me tenía que saber los 10 mandamientos, que no son los mismos que están en la Biblia, los que enseña el catecismo, no son los mismos, ¿ok? Entonces, yo me lo sabía, de hecho me lo sé todavía. Entonces yo digo, los voy a cumplir. Entonces el catecismo dice, si no los cumples, te debes de confesar. Entonces imagínate que yo voy caminando y por decir, veo una mujer y la deseo, ya pequé, estoy en pecado mortal. Si me muero, me voy al infierno derechito. Yo digo, no, pues me tengo que confesar, ¿en dónde me confieso? Y resulta que aquí en Estados Unidos hay que hacer appointment, ¿verdad? No, pues aquí nomás los sábados te confiesan. Oiga, pero pues si yo tengo necesidad de confesarme ya ahorita, bueno, a menos de que sea una... Yo muchas veces fui a confesarme entre semana y no pude, porque el sacerdote andaba ocupado. Entonces, eso era precisamente lo que le pasó a Martín Lutero. Lutero se confesaba 3, 4 veces al día, porque él no quería irse al infierno. ¿Ok? Y el Espíritu de Dios, el Señor, le abrió el entendimiento cuando se agarró leyendo la carta a los romanos. Entonces, de que la salvación no era por cumplir la ley, de que la salvación es por gracia. La gracia de Dios es gratis. Es gratis. Entonces yo recibo el Evangelio así tan simple. Dice un hermano, James Robinson, fue al que yo le escuché, fue cuando el Señor me abrió el entendimiento para escucharlo. No tienes que hacer nada, es gratis, Dios te lo da, esa es la gracia de Dios. Y ya digo, ay Señor, nunca lo había entendido. Gracias, Padre mío, Señor, porque yo soy justificado, Señor, en lo que usted hizo por mí. Que está simple, está bien simple, Señor, gracias, Señor. Lo entendí.
Pero resulta que yo, separado ya por unos años de mi esposa, por desprecio, mi esposa ya no me aceptó. Yo digo, bueno, entonces ah, yo tenía una compañera, ah, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Entonces, cuando a mí el Señor, cuando yo entendí el Evangelio y el Señor me llamó para servirle, yo digo, le voy a servir a mi Padre Dios. Lo primero que pensé es de que yo iba a ser pastor. Digo, porque no puedo ser sacerdote, porque yo ya me había casado. Entonces ya dije, ya sé lo que voy a hacer. Después yo miré que había una diferencia entre las personas que iban a misa. Por ejemplo, yo noté esto. El día que más va la gente a la iglesia, a la congregación, es el miércoles de ceniza. Los que nunca se paran en una congregación católica, por lo menos van el miércoles de ceniza y dicen yo soy católico, aunque nada más vayan una vez al año. Después están las personas que van de vez en cuando, ¿verdad?, a escuchar la palabra, a misa. Nunca se confiesan y eso, ¿verdad? Estoy hablando del catecismo, ¿okay? Lo que enseña el catecismo. Y luego están las personas que van a misa cada domingo y días festivos. Y luego están las personas que van los domingos, por ahí de vez en cuando no van, ese era yo. Pero luego están las personas que van a misa, algunos van, mi padre iba todos los días a misa, todos los días. Eventualmente, en un periodo de tiempo, mi padre iba a escuchar a misa todos los días. Entonces, pero están las personas que van a misa y van todos los días a misa y luego se quedan en un grupo de oración. ¿Okay? Yo miraba que esas eran las personas, se puede decir, más humildes. Eran las personas menos presumidas. Usualmente las que van los domingos y se confiesan y comulgan, quieren andar bien con el Señor, ¿verdad? Entonces, pero se dan cuenta que no pueden dejar de pecar. Entonces, yo le decía al Señor y le decía, ay, sí, Señor, yo te sigo, Padre mío, entonces yo no puedo ser sacerdote. Entonces yo digo, pues voy a comenzar un grupo de oración, ¿verdad? Esos eran mis pensamientos. O si no, a lo mejor puedo ser un pastor. Yo le escuché a varios de los sacerdotes católicos. A mí me tocó escuchar a varios, no uno, varios sacerdotes católicos que tenían amor en su corazón. Decían nuestros hermanos, protestantes, nuestros hermanos separados, son hermanos de nosotros, o sea, no los desprecien, no los traten mal, ellos son cristianos, ¿verdad? Vamos a orar por ellos, no los despreciemos. Ahora, ¿por qué andaban haciendo eso? Por mandato de Juan Pablo II. Juan Pablo II se disculpó con la iglesia protestante. Y una de las primeras personas que fue con Juan Pablo II fue Billy Graham. Entonces resulta que Juan Pablo II, el Papa, ¿verdad? Se puede decir el que gobierna la Iglesia Católica, y acá hay sacerdotes, ¿okay?, rebeldes, contradiciendo a lo que dice Juan Pablo II. O sea que es un tutti frutti ahí. O sea, primero dicen, no, Juan Pablo II es el Papa, tú sabes, es el Pedro en la tierra. Y el Pedro en la tierra dice, amen a sus hermanos separados. Y dicen, no, estos hermanos separados son hijos de Satanás. O sea, sacerdotes, condenando a los... Y yo digo, no, pues ni ellos mismos obedecen a sus líderes. ¿Por qué? Porque tienen ego. Entonces, cuando yo le digo, ok, Señor, nada más déjeme terminar esta relación
con mi pareja para yo servirle. O sea, yo quería ser bueno. Ahí ya estaba contradiciendo el evangelio. Entonces uno lo entiende, pero uno no deja de ser católico de la noche a la mañana. Así como un testigo de Jehová no deja de ser testigo de Jehová cuando lo deja. La doctrina no lo deja de la... Cuesta. O sea, no, un niño no nace en un día. Entonces, el Señor nos va enseñando con la palabra de Dios por un periodo de tiempo. Entonces, entendí el evangelio, pero ya con mis acciones lo negaba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues sí, eventualmente dejé mi relación con esta persona, pero a las 2, 3 semanas ya andaba con otra. Y yo digo, ay, Señor, pues no puedo, Señor. Le digo, ayúdeme a dejar esto, que no puedo. Yo no quiero andar de hipócrita, o sea, servirle andando yo teniendo sexo con alguna persona. Le digo, Señor, no quiero caer en eso. Hasta que un día el Señor me convenció. ¿Ok? Simplemente me decía, sígueme. Y ya un día le dije, ok, Señor, usted es Dios, ¿cómo voy a saber yo más? Usted sabe. Le digo, pero usted bien sabe que no he podido. Tú sígueme. Entonces lo seguí. Me invitan a un encuentro, a un retiro de 3 días. Ahí comienza ya mi entrega total del 100%. Contando, yo digo, pues el Señor, yo no sé cómo me va a ayudar con estas situaciones que yo tengo. Esa era la más. Yo quería dejar, yo me fumaba un cigarro por allá de vez en cuando. Yo no digo que fumarte un cigarro te condene, pero simplemente yo digo, pues uno no necesita fumar. Yo quería dejar ya no tomar cerveza y sin embargo nunca pude. Yo digo, pues yo no creo que el tomarte una cerveza te condene, pero no podía. Entonces en el momento que yo seguí al Señor, porque el Señor no me condena, Cristo no vino a condenarnos, Cristo vino a salvarnos. Él lo único que quiere es que lo sigamos. Entonces yo le digo, está bien, Señor, yo lo sigo. Entonces el Señor quitó de mí esos pensamientos vamos a decir que era una droga, por decir. Y yo no podía dejar la droga. De un día a otro, esos pensamientos el Señor me los quitó. Entonces, cuando yo miro la cerveza, ¿quieres una cerveza? Yo digo, en mi mente dice, yo no necesito de una cerveza. Y yo dije, caray, ya pienso diferente. Yo no me propuse pensar diferente, no. Dios me cambió esos pensamientos. De hecho, a mí me costó entender eso. Entonces ya empecé a mirar, es la misma palabra de Dios. O sea que los pensamientos mismos los pone Dios. Dios nos cambia nuestra mentalidad. No se trata de escuchar a Ogmandino, a un motivador para que te cambie los pensamientos. Dios nos cambia los pensamientos del mundo y nos pone los pensamientos de Dios. Dice Pablo, sí, le preguntaron, y dice, sí, yo tengo la mente de Cristo. Entonces ya fui entendiendo, y yo digo, y una vez una persona que yo quiero mucho me dice, yo no creo que yo pueda hacer lo que tú hiciste. Y yo le digo, o sea, sé lo que me quiso decir. Entonces le digo, no es así. Le digo, es que uno piensa, digo, no, pues yo no creo que yo pueda dejar el mundo para seguir al Señor, no me siento capaz. Bueno, pues así yo anduve muchos años y nunca pude. No, Dios es el que nos cambia los pensamientos. Dios es el que nos quita los pensamientos para amar al mundo. Es Él, no somos nosotros. Eso es entrar en el reino de Dios. Dios lo único que quiere es, Cristo lo único que quiere es, sígueme. Yo te voy a quitar eso de el amor al dinero. Yo te voy a quitar eso de las drogas. Tú nomás sígueme, sírveme.
El problema está que tú nomás dale tu corazón, dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. O sea, Dios no te forza, dámelo, hijo. No quiero, pues, así como yo, no, pues es que todavía no, Señor, porque no es así. Tú nada más dáselo. Ok, Señor, tenga, le entrego mi corazón y ya deja que Él obre. Ahí es en donde Dios pelea nuestras batallas. Ahí es ya, deja que Dios sobre y en la medida que vas caminando, vas a ir entendiendo las cosas poco a poco. Dios te va dando entendimiento, te va poniendo pensamientos diferentes de los que tenías. Entonces, Dios es el que cambia. Y fíjense bien lo que dice en Salmo 5:8. Guíame. Acuérdense que aquí está en el Antiguo Testamento, o varias cosas de estas son profecías. Guíame, Jehová, en tu justicia. Nuestra justicia es Cristo. Él Él le cortó la cabeza a Goliat, que es la muerte, con su propia espada. ¿Cuál era la espada? La muerte. Entonces Cristo, David, que era un símbolo de Cristo, Cristo lo venció cuando Cristo venció la muerte. Ahí está la justicia de Dios. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Guíame, Jehová, en tu justicia, en el Evangelio, a causa de mis enemigos, los demonios, Satanás y sus demonios. Endereza delante de mí tu camino. 23:3. Confortará mi alma, confortará mi alma. ¿Cuándo te conforta el Señor? Cuando tienes aflicciones. El Señor no te va a confortar cuando todo está bien, ¿no? Cuando hay aflicciones. Confortará mi alma. Me guiará. Aquí estoy hablando de guía. Me guiará por sendas de justicia. En Cristo Jesús está nuestra justicia. Por amor de su nombre, por amor a Cristo, por amor a sí mismo, por amor a su amada la iglesia, porque Cristo no se puede negar a sí mismo. El negar, por ejemplo, el yo negar a mi esposa, sigue siendo mi esposa aunque ande en el mundo, pero yo no me puedo negar a sí mismo. Yo sigo orando por mi esposa. Si hay una cosa que yo sé que el Señor va a obrar, es, ¿hará algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil? No. Entonces, yo no me puedo negar a mí mismo, yo no puedo negar a mi esposa, sigue siendo mi esposa. Entonces, ¿cuándo va a cambiar ella? Cuando el Señor le cambie su corazón. Porque el Señor escucha nuestras peticiones. Que ya una vez que estoy con el Señor, yo les decía antes a mis hijos, yo era motivador, les decía nunca se rajen, nunca, never give up, never. Así que yo hablaba mucho de uno de los motivadores más grandes del siglo XX, que era Winston Churchill. Él era motivador, él fue el que estuvo a cargo de Inglaterra con la Segunda Guerra Mundial y venían los aviones alemanes y bombardeaban la capital y los bombardeaban y él decía nunca se rajen, nunca se rajen. Entonces es algo que yo les decía a mis hijos, les enseñé, nunca se rajen en las cosas del mundo. Ahora les estoy enseñando con mi ejemplo que nunca se rajen, pero en las cosas de Dios. Yo cómo voy a despreciar a mi esposa, no. Yo siempre voy a estar orando, pidiendo, y no solamente por mi esposa, por las personas, mis hermanos, mi familia que anda en el mundo. Nunca me voy a dar por vencido, pero sabiendo que el que hace las cosas es Dios.
Padre mío, usted que es un Padre misericordioso, Señor, y yo sé que usted se ganó hasta 1000 generaciones porque usted fue obediente, obediente hasta la muerte. Y nosotros que le pertenecemos, Señor, yo sé que usted nos ama y yo sé que usted obrará en cada una de esas personas, Señor, a las que yo amo. Siempre. Pero es Él el que obra. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, por amor a su amada la iglesia. 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Son profecías. Es Cristo quien nos conduce. Es el amor de Dios guiándonos. 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. 73:24. Me has guiado según tu consejo. Cristo nos dio muchos consejos. Nos da el sermón del monte, las bienaventuranzas. Ahí hay mucha información que todo tiene que ver con ser humilde. Escuchen el evangelio como los niños, no sean como los fariseos. No, esta es la iglesia, la que fundó Cristo. Ni saben lo que dicen. Que el primer papa, que puras mentiras del demonio. O sea, la gente lo mira. Fíjense bien. Una persona que no es maestro no entiende las escrituras. ¿Ok? No las entiende. Porque alguien siempre examina la teología basado con pensamientos humanos. ¿Ok? Por ejemplo, dicen, no, pues si la iglesia evangélica ni siquiera existía hace 500 años, ¿verdad? La única que tiene 2000 años es la iglesia católica. Entonces lo miran con pensamientos humanos, ¿ok? Cuando en realidad, ¿qué no dice la palabra de Dios? Que les dijo Cristo que íbamos a ser perseguidos. ¿No dijo que íbamos a ser perseguidos? ¿Quién persigue a quién? Resulta que la Iglesia Católica siempre ha perseguido a los verdaderos cristianos. Y esa historia se remonta por lo menos hasta el tiempo de Constantino. Siempre ha sido perseguida. O sea, Goliat, que es la Iglesia Católica, ¿ok?, persigue a la que es guiada por el Espíritu. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Lucas 24:46. ¿Ok? 45. Fíjense bien. Cristo muere, resucita. Entonces viene y están ahí pescando. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. En 42. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 613 mandamientos. Ahí está, en los profetas y en los salmos. Eso está en la ley, en los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y en los salmos. Entonces, fíjense bien, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si Dios no les abre el entendimiento, nunca van a entender las escrituras. Ahora, ¿son todos maestros? Dice Pablo, no. Entonces Dios puso a algunas personas a las que el Señor mismo les enseña para que compartan con la iglesia. Ahora, ¿quién escucha? El que tiene oídos para oír, porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Simplemente compartiendo lo que el Señor
porque Él me abre el entendimiento para entender las Escrituras y yo simplemente lo comparto con la iglesia para el que quiera oír. Porque yo no voy a poder convencer a alguien a quien el Señor le tiene el entendimiento cerrado. ¿Por qué? Porque anda orgulloso. Porque dice, no, esta es la iglesia verdadera. O porque dice, no, es que tú no hablas en lenguas. Tú no puedes ser maestro porque tú no hablas en lengua. Hay otros que me dicen, no, tú no puedes ser maestro porque ni siquiera estás con tu esposo, con tu esposa. Y yo digo, precisamente porque no entienden las escrituras, resulta que en el contexto de cuando dice, es que tú no puedes ser maestro porque no, ni siquiera están sometidas a tu esposa y tus hijos. Eso se lo dice a los que son pastores o capataces o diáconos, no a los maestros. Resulta que Cristo le dijo, por decir a Pedro, Pedro, sígueme, o sea, deja a tu esposa y tus hijos, tú sígueme. Entonces, ¿cómo vas a corregir ese versículo? No, pues Pedro no puede ser papa porque él dejó a su esposa y a sus hijos. Y se lo dice cuando viene una persona y dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, cumple los mandamientos. Señor, yo los cumplo. Y el Señor le amó. Y le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tiene y da a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso. Entonces Cristo les dice, qué difícil es más fácil que un camello entre por la aguja que, uh, que un camello entre por la aguja, a que un rico entre en el reino de Dios. Y dice Pedro, todos los discípulos, pero dice Pedro, pues ¿quién va a poder entrar? Y luego viene Pedro, que él dice, ok, Señor, nosotros dejamos todo, mi esposa, mi familia, mi negocio, todo lo dejé, Señor. Todo lo dejó. Entonces, ¿cómo reconcilias yo le dije, ¿cómo reconcilias ese versículo con el que dice Pablo? Cuando dice, si una persona si sus hijos no están sometidos a él, ¿cómo lo va a guiar? Ahí está hablando de los capataces. La Biblia dice obispos, yo prefiero decir capataces. Esos son los que cuidan la iglesia, son los pastores. Yo no soy pastor, yo comparto la palabra de Dios. Yo soy evangelista y maestro, dice, yo no soy apóstol. Dice Pablo, no, es que tú te dices, eres evangelista y maestro. Ninguno en el Antiguo Testamento dijeron, bueno, Pablo dijo, yo soy apóstol, evangelista y maestro. ¿Está pecando? No. Entonces yo digo, bueno, precisamente porque no entienden las escrituras, siempre van a estar peleando con uno. ¿Verdad? Porque agarran un versículo y lo tuercen. Y digo, bueno, bendito Dios, ¿verdad? Pero, Dios, que es bueno y misericordioso, cuando se ha doblegado su orgullo, Dios lo puede llamar, que es así como siempre nos llama. Cuando nos somos doblegados en nuestro orgullo, viene el Señor y dice, hijo, hija, sígueme. Ya doblegado, ya con la cabeza caída, ya. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el favor de Dios, andamos en el mundo y andamos sufriendo. Estamos en el infierno, o se puede decir estamos en el purgatorio. El purgatorio está aquí. Todas esas falsas doctrinas ahí de que cuando te mueras te vas a ir al purgatorio. Fíjense, está el ejemplo, dice Cristo. Les da una metáfora o una alegoría. Una alegoría son varias metáforas. Le dice, había un rico y había un pobre. El pobre se llamaba Lázaro, Lucas 16. Resulta que el rico se aventaba aquellas comidotas, ¿verdad? Y Lázaro, que tenía ahí hasta las arrugas de su piel, y lo miraba de lejos, y él quería saciarse, aunque sea con las migajas que caían de la mesa. Entonces murió el rico
murió Lázaro y vinieron los ángeles del Señor y se lo llevaron al paraíso, al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado. ¿Okay? Ahora, esa persona, el rico, podía ver el paraíso de lejos, pero había un abismo. Entonces él, andando en angustia, miraba de lejos a Lázaro y reconoció a Abraham. Y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro para que toque mi lengua que me traiga una gotita de agua, que eso es metafórico, es simbólico. Porque estoy ardiendo aquí. Ahí no dice que es metafórico, no era de que ahí andaba entre las llamas. ¡Ay, pobre de mí! No, 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 no. Él quería estar en el paraíso. Manda a Lázaro que me hable de Cristo. Él dice, no, tú ya tuviste. O sea, Dios nos da a todos. A ti ya te dio, te la pachangueaste y nunca le diste ni siquiera un taquito a Lázaro. Eso, hermanos, también tiene que ver con la palabra de Dios. Hay personas que se atascan, se llenan, se hartan con la palabra de Dios y nunca comparten un versículo con uno de sus vecinos, con uno de sus... Se hartan con la palabra de Dios. ¿Están gordos con la palabra de Dios? ¿Están obesos con la palabra de Dios? El Señor nos enseña con el coronavirus, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se están muriendo? Los gorditos, los obesos, ¿ok? Porque no se están alimentando bien. Eso fue lo que me dijo el Señor. Señor, ¿por qué se está muriendo la gente? Porque no se alimentan bien. Comen y comen y comen y se ponen gordos, se ponen obesos y se mueren, se enferman y se mueren. Que Dios nos habla a través de eso, la gente se está alimentando mal. Dios quiere que sea rico y puro mala alimentación. No, que tienes que confesarte, tienes que comulgar y mala alimentación, cuando la verdadera comida está en la palabra de Dios y la verdadera comida es que trates bien a tu hermano, trátalo bien. A veces saliendo de misa en el parque, hijo de tu tantas madres, y saliendo de misa. Eso no es amor, eso no es amar. Entonces, ya te me olvidó lo que estaba diciendo. Les estaba diciendo aquí que una persona que no tiene entendimiento, ¿cómo va a escuchar, cómo va a entender las escrituras si no es maestro, si no... O les estaba hablando de Lázaro. Entonces, ahí está el ejemplo. ¿En dónde se sufre? Aquí. Aquí es donde se sufre. 6 plagas. Son 7 plagas. Son 7 cuernos. ¡Turú! Cambien su caminar. Escuchen, reciban al Señor. Nada. Les viene una aflicción. Viene la segunda llamada. ¡Turú! Congréguense para que escuchen la palabra de Dios. Dios está hablando. Dios está hablando a través de este siervo inútil. ¿Se acuerdan que Sansón una vez mató como a 3,000 personas con una quijada de burro? Bueno, esta es la quijada de burro. Dios usa a un burro como yo, porque es Dios el que usa al que Él quiere y como quiere, para matar, o sea, metafóricamente, con la palabra de Dios, para que mueran a sus deseos pecaminosos de la carne, para que sigan a Cristo. ¿Ok? Eso así es, hermanos. Dios es el que obra. No escuchan. Viene una aflicción. ¡Turú! Tercera llamada. Nada. Cuarta llamada. ¡Turú! Nada. Quinta llamada. ¡Ay de ustedes! Ahí ya vienen las más difíciles. ¡Ay! Se le muere un hijo, se le muere su esposa, le pega cáncer, le pega una enfermedad y Dios no está con ellos. Ahí está el infierno, ahí está el purgatorio.
Ese es el purgatorio, ese es el infierno. Sexta llamada, ¡turú! Dice el Apocalipsis, ni siquiera y ni aún así se arrepintieron. O sea, ni siquiera así quisieron recibir el evangelio. Seguían en sus hechicerías. Oh, no, me voy a confesar, me voy a ir a misa, voy a comulgar. No, es gratis, hermano, hermana, es gratis, recíbelo. No te lo tienes que ganar, es gratis, ahorita te lo voy a enseñar. Lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo, el apóstol, que tenía más conocimiento aún que Pedro, ¿ok? Porque Pablo era maestro. Pedro no, Pedro sí le enseñó Jesús, pero Pablo conocía muy bien la ley. Pedro no conocía bien la ley. Eso no quiere decir que Pedro no sabía. Lo que Cristo le enseñó a Pedro también se le enseñó a Pablo. Él mismo lo dice, a mí nada me enseñaron los grandes apóstoles. A mí me lo enseñó Cristo. Él mismo lo dice. Entonces, así como lo sigue haciendo ahorita. Lo sigue haciendo, Cristo lo sigue haciendo. Entonces Dios llama a quien Él quiere. Entonces, déjenme ir a donde para que vean que no son mentiras las que yo digo. A Romanos 3. Dice, no hay justo ni aun uno, dice, como está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie es bueno, ahí está. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abriente de su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de nuestros labios cuando andamos en el mundo y no hemos reconocido a Cristo Jesús. Nuestra boca está llena de maldición y de amargura, nuestros pies se apresuran para derramar sangre, para criticar, juzgar, condenar. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que dice la ley, 613 mandamientos, específicamente los 10 mandamientos, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¡Ey! Cerrada, ¿por qué? Porque pecas, tú eres pecador. Tú pecas y me quieres enseñar a mí que no peque, cálmate. Uno solo es el dador de la ley, Cristo, lo dice Santiago. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es dice, no, pero una persona me dice, no, pero aquí no está hablando de los 10 mandamientos, aquí está hablando de la ley ceremonial. Cálmate. ¿Cómo es que conoces el pecado? Aquí lo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. No robarás, no matarás, no adulterarás. Ahí está el pecado. Esa es la ley de la que está hablando. Pero ahora, aparte de la ley, de los mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios. Cristo vino y venció la muerte. Él cumplió, Él no pecó. Él cumplió la ley. Eso nos justifica a nosotros, a su amada la iglesia, testificada por la ley y los profetas. Eso es lo que profetizó la ley, porque el sábado es una figura de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahí está. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué? Gratuitamente por su gracia. Gratis, es gratis, no te la tienes que ganar. Gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, pero es gratis, pero hay que cumplir la ley para que seas salvo. ¡No! A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con las miras de manifestar en el tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe. Abraham, ¿puedes contar las estrellas?
Así va a ser tu descendencia. Tú vas a tener un hijo. ¡Yeah, Señor! Gracias, Señor. Él creyó y le fue contado por justicia, por creer a las promesas de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Oh, tú sí cumples tú sí vas a misa, tú sí te confiesas, tú comulgas, ¿sí? No me digas. Tú eres bueno. Yo siempre le pregunto a dónde me encontré una persona. Yo soy un ministro de Eucaristía. Le digo, está bien. Le digo, ¿usted cree que es más bueno que yo? Me dice, no, ok. Entonces, ¿quién es bueno? Dice, pues no sé. Le digo, Cristo dijo que no hay uno bueno. Cristo lo dijo. Ninguno es bueno. Mi Padre es bueno. Hablando de humanos. Mi Padre es bueno. Entonces nosotros somos justificados. Ahí les va. ¿Dónde pues está la jactancia? Oh, ¿tú hablas en lenguas? Qué bueno. Si es una lengua y no juzgas, no menosprecias a los demás, qué bueno, eso es bueno. Ahora pídele al Señor, dice Pablo, que te dé la interpretación a ver qué estás diciendo, para que cuando ores sepas qué es lo que estás orando. Pídele al Señor y Él te lo cumple. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Fíjense lo que dice Pablo. Concluimos pues, fíjense bien, conclusión. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin el cumplimiento de los 10 mandamientos. Porque Cristo dijo, no más los 10 mandamientos, porque yo soy el sábado. Yo soy el Hijo de Dios. Él es Dios, pero él no vino a presumir. Él siempre... Pedro, fíjense bien en la verdadera interpretación. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, pues unos dicen que eres Jeremías, Elías, que eres Juan el Bautista resucitado. Ah, ¿y ustedes quién soy yo? Dice Pedro, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y le dice Cristo, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ningún hombre, te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Lo que dijo Pedro, no en Pedro, lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. En la anunciación viene el ángel, viene Gabriel y le dice a María, bienaventurada, dice, ¿qué salutación es esa? Dice, vas a tener un hijo. Pues yo no he tenido sexo con ninguna persona. Dice, no, el Espíritu Santo va a venir y va a posar en ti. Vas a tener un niño. Lo dice Lucas en 1:32. Dice, y ese niño va a ser llamado Hijo de Dios. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque Él decía que era Hijo de Dios. Les cogían los dientes a los fariseos. Okay. En el Nuevo Testamento, ya en el libro de los Hechos, le dice el Espíritu Santo a Felipe, arrímate a aquella persona. Venía un africano, un morenito, que venía leyendo Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, pues si nadie me dice, ¿cómo lo voy a entender? Entonces, comenzando desde Isaías, viene y le habla acerca de Cristo, el Hijo de Dios. Y luego le dice, oye, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Dice, pues si bien crees, bien puedes. Y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.